Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a otro programa más de Filosofía Empresarial este miércoles 19 de enero de 2022. Es un gusto saludarlos otra vez. Espero que este programa les sea de su agrado. Hoy vamos a hablar de la cultura jurídica para incrementar la productividad en las empresas. Y bueno, para poder hablar de este tema tan importante, contamos con la participación del contador y especialista fiscal Miguel Ángel Martínez Uc. Miguel Ángel, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Bienvenido. No, al contrario, un gusto, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Igual a todos amigos, reciban un saludo de su servidor, Miguel Ángel Martínez. Espero que todos se encuentren bien en casa con este tema de la pandemia que está un tanto cuanto complicado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y gracias nuevamente por la invitación. Qué bueno, nos da mucho gusto, muchas gracias. Sí, efectivamente esperamos que todos se encuentren bien, que estén muy listos y que pongan mucha atención a esta plática del día de hoy. Es muy importante ya que nosotros como asesores dentro de las empresas, como asesores externos en las empresas, muy importante acrecentar esta cultura jurídica para poder dar esa mejor asesoría, dar ese plus y demostrar a los clientes, a los empresarios que podemos aplicar estos esquemas de productividad dentro de las empresas y pueden obtener muchos beneficios. Nosotros como asesores, como profesionales, el conocer más de esta cultura jurídica pues nos va a ayudar más a entender las leyes y poder hasta aplicar planeaciones fiscales, ¿no? Claro. Poder crear estructuras, planeaciones fiscales. Claro. ¿Qué nos pudieras comentar sobre este tema? Pues la verdad el tema de tener una cultura jurídica en el ámbito de los negocios, pues es un tema que ha sido de siempre. Hoy día o en los últimos años hemos visto que las autoridades agudizan más la aplicación de disposiciones porque saben perfectamente bien que son los contadores a quienes se les encomienda cumplir con las obligaciones medularmente las fiscales, ¿no? Y también si hay un contrato en la empresa que lo vea el contador y que el tema de todo lo que tiene que ver con la empresa, para no enunciar cada uno de ellos, es el contador. Entonces, el contador es un personaje muy importante en las empresas. De hecho, pues bueno, también es un personaje de confianza en el ámbito empresarial, de que él va a solucionar, él va a ver, él va a conocer y todo eso. Entonces, en este orden de ideas, el contador ante esa situación que tiene, pues se ve obligado a conocer de todo, del ámbito fiscal, del ámbito laboral, del ámbito mercantil, del acto civil, porque si en la empresa hay que hacer algún acta corporativa, el contador. Que si el abogado lo manda para revisión o el notario lo manda para revisión o hay que ir con el notario, según lo que se haga, el contador tiene que estar ahí y el contador tiene que ver, entonces él prácticamente tiene que saber de todo. Que si la empresa va a firmar un contrato, independientemente de si lo ve el abogado o la parte legal de la empresa, el contador también tiene que verlo. E incluso el contador también tiene que verlo no nada más por el tema de la asesoría con la empresa, sino porque el contador, lo que el contrato diga, va a provocar registros contables. Claro. Lo que el acta corporativa diga, puede registrar registros contables. Entonces, el contador tiene que tener un conocimiento de eso. Ahora con los temas de lavado de dinero, pues también el contador, ¿no? Con los temas los fiscales en general, que la reforma fiscal, ya las obligaciones de por sí, el tema de que el nuevo CFDI, todo eso, el contador. La carta aporte. Todo eso es el contador. Que se va a contratar a alguien, pues el contador también tiene que ver el contrato laboral, porque también de ahí nacen registros contables. Entonces, en este orden de ideas, el contador tiene que tener un conocimiento de todas esas disciplinas, de todas esas áreas del derecho también. También te faltó REPSE. Por ejemplo. Entonces, no, 035, no, si sacamos con pura lista de todo lo que tenemos que hacer, igual también nos llevamos protección de datos personales. gran parte del programa, ¿no? Y todo eso lo desgasta en el contador. Pero también tenemos que estar conscientes de una cosa. Nosotros como contadores, yo soy contador de profesión, pues no nos preparan en las facultades, y siempre lo he dicho, no es un error de las facultades. Nosotros nos preparan para ser contadores, ya que la vida cotidiana en el ámbito de las empresas, pues nos ubican en otras posiciones, ¿no? Y nos hacen llegar otras obligaciones, por las razones diversas que se quiera, porque la empresa no tiene mucha solvencia
financiera, porque la empresa pues sí son tacaños y no quieren pagar pues, al contador, no quieren pagar asesores, Claro. otro tipo de asesores. En fin, las situaciones pueden ser muchas. Pero lo que sí es un hecho es que el contador, por lo que ya comentamos, por los efectos contables de todo lo que él firma, porque desde el ámbito jurídico, salvo mejor opinión, en la contabilidad se reflejan los actos jurídicos, Claro. ¿sí? Los contratos de rentas, de compra-venta, todo se refleja en la contabilidad. Pero el tema es que nosotros como contadores, pues no tenemos una formación en el ámbito jurídico. Sí, durante la licenciatura vemos legislaciones laborales, vemos legislaciones civiles, mercantiles, fiscales, evidentemente, pero las vemos desde un punto de vista totalmente operativo. No nos enseñan a entender las leyes. Entonces, aquí es donde viene ese llamado a todos los colegas que, incluso si algunos ya tenemos el gusto de conocernos en varias charlas, siempre hago yo ese llamado: acrecentemos nuestra cultura jurídica. ¿Pero qué es esto? La cultura jurídica es meternos justamente a, por ejemplo, nada más, para no hablar con muchos tecnicismos ni cosas así, porque luego pues, es tanto tecnicismo que no nos damos a entender, ir a esos libros de derecho fiscal, introducción al estudio de derecho fiscal, de derecho mercantil, de derecho civil, de derecho constitucional, para llegarnos de la cultura jurídica. Yo siempre he dicho que nosotros los contadores, pues no es que busquemos o pretendamos ser abogados, no, claro que no, ni queremos ser abogados. Digo, en mi vida profesional, pues yo me he metido mucho eso, pero en mi vida he querido ser abogado, aun cuando a lo mejor algunos grandes amigos, maestros y profesionales que en mi vida profesional he tenido, como por ejemplo don Augusto Ferenc Zagardi, me ha dicho: Miguel, tú debes de estudiar para Derecho, ¿no? Y pues no. Sí estuve en el posgrado de Derecho, pero no estudié la carrera de Derecho. Hice un posgrado en la Facultad de Derecho. Y otros también amigos, el mismo don Carlos Orozco Felgueres, que en paz descanse, Raúl Amezquita Flores, amigos que me ayudaron a formarme, me decían: debes de estudiar tú la carrera de Derecho. Y decía: no, yo nada más quiero mi rebanada del pastel que necesito para desarrollarme como contador con los clientes, ¿no? Con las empresas. Pues veían en ti ese perfil, y yo creo que también es muy importante poder tener ese perfil para poder entender lo que se está estudiando o lo que se pretende aplicar, ¿no? Claro. Porque si no te hubieran visto ese perfil, no te hubieran dicho estudia posiblemente, la parte de Derecho. pero a lo que quiero llegar es que yo lo que veía era como una necesidad, es mi necesidad, ¿no? A lo mejor también veía, y sigo viendo lamentablemente, que luego los contadores, y lo digo con todo el debido respeto, por favor, siempre con eso, pero más bien con un respeto siempre y buscando crear conciencia, por favor, en donde el contador era como activo fijo de la empresa. Ya también tenías tu código de barras, tus rayitas, y ahí estabas, ¿no? Era de los que llegaban temprano, los últimos en salir, o a veces ni salían, y según la temporada, que las anuales, que esto, que el otro, ahí están las auditorías. Los inventarios. Todo también. eso, o sea, todo eso es... A veces 2, 3 días de estar ahí en las empresas con los inventarios, por ejemplo, ¿no? Digo, depende del tamaño de la empresa, pero hay cosas que hay veces que se dan así, ¿no? Entonces, en esta unidad yo decía, bueno, el contador como que se flagela mucho, nos flagelamos muchos, pero realmente es porque, bueno, yo en lo personal, pues me fui dando cuenta que realmente era porque nos habíamos dado cuenta de que las leyes no las entendemos adecuadamente, pero cuidado, no es por torpes, porque no somos torpes, ni por incapaces, era que no lo entendíamos. Era porque no nos habíamos llegado de la información previa para entender esas leyes, ¿no? No sabíamos las reglas del juego, si me permiten decirlo así, para entender una ley civil, una ley mercantil, una ley laboral, una ley fiscal. Entonces dije, bueno, pues hay que aprender las reglas del juego, ¿no? Y a lo mejor un ejemplo que yo manejo es, por ejemplo, si tomamos un libro de medicina, tú también eres contadora, tomamos un libro de medicina, ¿qué le vamos a...? ¿Lo podemos leer? Siempre he dicho, ¿lo podemos leer? Por supuesto que lo podemos leer, pero el problema no es que lo podamos leer o no, el tema es, ¿le vamos a entender? Ahora, evidentemente no vamos a entender nada, ¿sí? Y aunque leamos, vamos a querer interpretar muchas cosas, eso sí, no, de que después de que entendiste, callados no nos quedamos, eso que ni qué, pero realmente no estamos entendiendo nada. ¿Pero por qué? Insisto, no es ni por tontos ni por incapaces. Es porque no tenemos la información previa
para leer ese tipo de libros o ese tipo de literatura o esa área del conocimiento. Igual así fuera de mecatrónica, libros, de otras cosas. Entonces nos pasa lo mismo con las leyes. ¿Por qué la ley de repente decimos que no la entendemos, que la ley se vuelve oscura? Ah, ¿por qué? Pues porque no tenemos la cultura jurídica previa, los conocimientos, los razonamientos, las conceptualizaciones, las finalidades que persigue cada una de esas legislaciones o cada uno de esos ámbitos del derecho. No tenemos esa cultura jurídica. Y aparte, pues eso mismo nos lleva a no descubrir las reglas del juego que debemos de aplicar en cada ámbito. Porque las leyes, si me permiten decirlo así, no se leen igual. No es las mismas reglas que yo debo de tener para leer una ley civil, que una ley mercantil, que una ley laboral, o que el TV y novelas, ¿no? Entonces, y queremos leer igual las leyes civiles, que las fiscales, que las mercantiles, que las laborales. Y eso es una tremenda torpeza. Eso no es así. Pero ¿cómo lo vas descubriendo? Justamente metiéndote a leer esos libros. Mi sugerencia en lo que son las literaturas recomendadas a leer, pues que sean de editoriales, todas son serias, pero algunas son muy particulares, como es Editorial Purrúa. Editorial Purrúa, pues bueno, tiene su forma, ¿no? Tan es así que no cualquiera escribe en Purrúa, ¿no? No cualquiera es autor de Purrúa. Lo que emite el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lo edita Purrúa, casualmente, claro, ¿no? Y también el Instituto emite las propias publicaciones de la UNAM. ¿Y por qué hablo de la UNAM? Porque es el único instituto de investigaciones que existe. Y aparte es un instituto de investigaciones muy reconocido, no nada más evidentemente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, muchas gracias, sino también a nivel internacional. Y ahí están los investigadores, los que de verdad se dedican a la investigación, viven de eso, eso es lo que les encanta, ¿no? Y se andan preparando cada rato y aparte, cuando sacan sus obras, no es de que se me ocurrió hoy escribir algo y lo escribo y ya. ¿Que es muy loable hacer un libro? Por supuesto que es muy loable para todos, pero no es nada más hacer un libro, ¿sí? De lo que se me ocurrió, de lo que yo creo, de lo que hacer un libro con toda una metodología, claro, y aparte con toda una expertise en la investigación. Por eso se llama doctrina, porque son las conclusiones a las que llegan los doctos. Y un docto, pues no nada más es aquel que tiene un grado académico de doctor. Sí, qué padre, es bueno. Sí, por supuesto, es muy loable tener un grado. Pero no por eso ya lo que tú dices es doctrina, ¿no? Y ya todo el mundo debe de creerlo porque tienes un grado académico de doctor. Por supuesto que no. O piensan que lo que dicen es ley porque ya hicieron un doctorado, ¿no? Pues no. O sea, es como nosotros mismos, somos contadores recién egresado, pues todavía no es contador, te falta mucho colmillo, claro, que tomar, mucho camino que recorrer para de verdad todo tu conocimiento poderlo plasmar, poderlo llevarlo a la práctica. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí están los investigadores y esas investigaciones son las que publican. Entonces son investigaciones, por eso una de las fuentes de derecho son la doctrina, claro, que la doctrina son las conclusiones a las que llegan los investigadores, los estudiosos, los preparados del derecho. Y evidentemente con toda una metodología, con todo un protocolo que deben de cumplir. No es algo que pues nomás se me ocurrió y ya lo saco y se acabó. No es así. No es así. Entonces, esa es la literatura que yo creo y que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque es la que nutre. Es la que nos va a nutrir, la que las conclusiones a las que lleguen están derivadas de una investigación, ¿no? Entonces, esa es la cultura que necesitamos tener en cada ámbito, en el constitucional, en el civil, en el mercantil, en el laboral, ¿sí? En el fiscal, evidentemente, para empezar a conocer los objetivos de las leyes, para empezar a conocer los razonamientos que se deben de aplicar en cada ámbito del derecho, y después viene la parte fantástica, ¿no? Hacer de todo eso esa adminiculación, esa vinculación, esa convivencia que se dan entre las leyes fiscales y las demás diversas leyes del ámbito del derecho, ¿no? Es lo que seguido llamas adminiculación jurídica. Bueno, sí, es la adminiculación jurídica, que es un tecnicismo del ámbito del derecho. También eso nos va a llevar a irnos familiarizando más con los lenguajes de cómo redactan los abogados, ¿no? Por ejemplo, tú puedes leer alguien que usa un lenguaje muy leguleyo o usó un lenguaje muy leguleyo en sus obras. Por ejemplo, Carlos Burgo Orihuela.
O sea, tú lees una obra de él y requieres otro diccionario para entenderlo, para entender lo que es. Y está fantástico, ¿sí? No cualquiera lee de primera una obra de él, o el maestro, también que paz descanse, Arturo Díaz Bravo. También las obras del maestro Arturo Díaz Bravo, ¿no? Lo escuchabas, o lo oías hablar y decías, espérame tantito, ¿no? Yo la verdad grababa sus clases, lo grababa y después todas las palabras que no sacaba yo en mi glosario. Ahí iba yo con mi tumbaburros, que valga el comercial. Hay un diccionario que es el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es el mejor diccionario que hay en derecho, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos. A revisar, para poder entender siquiera primero las palabras que dijo y luego ya después hacer la vinculación con ya todo lo después que lo ha vuelves a comentado, ¿no? escuchar y ya entiendes perfectamente todo lo que quiso Entonces, entender. vamos entendiendo. Porque, insisto, tontos no somos. Claro. A mí me desesperaba cuando, por ejemplo, no sé, oía hablar pues, a grandes abogados, ¿no? Augusto Fernández Agarde, incluso, y no nada más en una conferencia, en una junta de trabajo, ¿no? Porque tuve esa suerte, ¿no? De tenerlo. Oí hablar a diversos abogados que decías, híjole, pues nada más pones cara de haber entendido, porque pues, muchas cosas no las habías entendido, ¿no? Y desde ahí, hoy con los celulares es muy fácil, antes no. Yo siempre cargaba un portafolio de esos de auditor y ahí llevaba lo que era el Walkman y con un microfonito y con eso grababa las juntas para después entender qué es lo que había dicho, qué es lo que se había manifestado con todos los tecnicismos. Bueno, tanto los dos abogados, espero que los dos se encuentren bien, los abogados Lastra. O sea, los oías hablar y decías, la parte fiscal y al abogado que en la parte laboral, mis respetos para los dos, ¿no? Pero igual luego los oías hablar y pues no entendías. Entonces, el tema era eso, ir a buscar esas palabras. Y la pena de preguntar, ¿no? Uh-huh. Si pregunto, ¿qué va a decir, no? Que no sé nada. Es otra cosa que nos volvamos, que no tengamos esa vergüenza de preguntar. Claro. Digo, hay que saber preguntar, ¿no? Pero que no tengamos esa vergüenza. Bueno, y también llegar estudiado previo a la clase, ¿no? O a donde vayamos a llegar al estudio, porque claro, hay muchos colegas, muchos empresarios que a lo mejor nada más están esperando que salgan cursos, por ejemplo, de la reforma y no han leído previamente. Pues, sí, con el debido respeto, en las prácticas que hemos manejado de la reforma fiscal, yo normalmente hago una pregunta y pregunto, levante la mano aquel que ya le dio lectura a la reforma, ¿no? Y hay cursos donde nadie levanta la mano, y hay cursos donde 2, 1 levantan la mano. Y es muy importante llegar, claro, al menos haber leído previamente a lo que vamos a estudiar en ese momento más a fondo, es como que especializarnos más, pero llegar claro, con algo en la cabeza, ¿no? Claro. Es algo muy importante para poder entenderlo. Claro, y esto nos va a dar el tema de que la ley fiscal se vuelva más clara, más entendible. Ya no vamos a creer cualquier cosa que nos digan, ¿sí? Vamos a saber preguntar, claro, qué preguntar para ver si lo que nos dicen es correcto o no es correcto, o está dentro de la lógica de ese ámbito, y después dentro de la lógica de axiología jurídica, que es donde viene el tema de la adminiculación. Otro tema importante que tenemos de tener claro es lo que es la integración de las normas, ¿no? Uh-huh. Las normas también se integran. Tenemos a través de lo que es la autointegración y la heterointegración, que si digo nada más para efectos en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, cuando ese artículo dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas, viene un punto y seguido, dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. ¿En defecto de quién? De la ley fiscal respectiva. Ahí me está, de alguna forma, el código diciéndome, oye, aquí vas a aplicar la autointegración de la norma. Vas a buscar la norma integradora dentro del mismo mundo del ámbito fiscal, que es, en este caso, el Código Fiscal de la Federación. Uh-huh. Y después, en su artículo 5, el Código Fiscal de la Federación, cuando nos dice que a falta de normas fiscales, el artículo 5, segundo párrafo, y también después del punto y seguido, nos dice que a falta de norma fiscal expresa se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Así dice el quinto. Entonces, ahí me está mandando a la heterointegración, claro, me está mandando a disposiciones
que no pertenecen al mundo del derecho fiscal, no pertenecen, no se refiere a las leyes fiscales, sino me saca al derecho federal común. Entonces me voy al civil, al mercantil, al laboral. Entonces eso se conoce técnicamente también como la heterointegración de la norma. Y un principio esencial de por qué comentar esto dentro de lo que es la cultura jurídica es que si una norma no puede ser interpretada, primer punto, no caigamos con que es una laguna. Chispas. Sí, de hecho hay muchos eso de las lagunas, expositores que hablan de eso, y es lo que comentas, ¿no? O sea, si lo que cierta persona entendió o interpretó, pues hay que ver su cultura jurídica que trae, ¿no? Y luego eso lo comparte con las personas a las que van a tomar, pues todos nos hacemos es que no olvidemos de un daño, ¿no? Por decir así. Un principio importante que no tiene que ver nada con la cultura jurídica, pero bien importante es, en el mundo de los ciegos, el Dios del rey, ¿no? El que tiene más saliva, come más pinole. Y eso es muy común, ¿no? Es muy común en el ámbito fiscal, y sobre todo lo vemos en las cuestiones de las capacitaciones, ¿no? Cuando alguien emite una opinión y dices, híjole, pues sí, queda claro que lo leyó, pero pues lo leyó y está aplicando sus reglas que él cree, o que él se le ocurrieron, o que él inventó, o que él ha tenido en práctica, qué sé yo, pero no está siendo totalmente técnico, dogmático. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces dices, híjole, mejor cállate, ¿no? Mejor no digas eso. Y luego a veces lo dicen con tanta seguridad que las personas que lo están escuchando se lo creen completamente y dicen, no, es que si así lo dijo tal persona, como estábamos hablando hace rato, es ley y así lo voy a aplicar. Y no debe de ser así. Por supuesto, y es que eso también es una cuestión de, más de esto es una característica, ¿no? Que debe desarrollar un ponente, la seguridad, ¿no? Con la que habla, con la que dice. Pero pues cuando tienes cultura jurídica, eso pasa a segundo término. Claro. Digo, sí, lo hable, qué bueno, va, ha buscado ser un buen ponente, qué bueno, está bien. ¿Le falta conocimiento? Pues sí, pero bueno, eso ya cuando tú lo tienes, cuando cada quien lo va tomando, entonces las cosas se van volviendo diferentes. Entonces cuando alguien dice algo y dices, oye, dijo, pero no contempló ni esto, ni esto, ni esto, entonces no contempló eso que está en la cultura jurídica, que son esos razonamientos que debes aplicar en un mundo del derecho, esas lógicas, ¿sí? Esas conceptualizaciones que tenemos en cada ámbito del derecho. Una palabra que puede tener, está escrita de misma forma, tiene un significado diferente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, y eso es algo que lo pueden corroborar, otro punto importante, ¿no? Que también cuando tú das un ejemplo de estas situaciones, pues también debes de manejar, como hace rato lo comenté siempre, la cultura jurídica también va vinculada con la ley, con las legislaciones, entonces debe haber un fundamento legal. Claro. ¿Me explico? Siempre va acompañado, no digo porque pues no, es como decir, pues la ropa no debería acompañar de un cuerpo, sino pues no viste. ¿Me explico? Para que vista debería acompañar de un cuerpo. Entonces, tiene la ropa y tiene el cuerpo. Para que vista tiene que estar juntos, ¿no? Igual aquí, la cultura jurídica para interpretar la ley, pues tienes que tener la cultura y la ley y que vayan juntas, ¿no? Perdón por lo coloquial, pero pues lo que busco es darme a entender. Darme a entender porque si leemos los libros con los tecnicismos de que hablábamos que se escriben, pues muchas veces no nos queda claro. Y tenemos que leerlo una vez y otra vez y otra vez, y nuestro diccionario, y estar ahí buscando y razonando, ¿no? Analizando, es bien importante estar analizando. Ser muy analítico. Entonces, lamentablemente, pues no todos nos gusta hacer eso. No todos nos gusta. A lo mejor de repente decimos, bueno, pues nos gusta como decimos coloquialmente, no, peladito y a la boca, ¿no? Pero pues eso, peladito y a la boca, pues no se dan cuenta quién me lo dice, ¿no? Porque no nada más pasa con las ponencias o como ponentes en diversas capacitadoras, ¿no? También pasa con lo que la autoridad dice. Hasta con las publicaciones que la autoridad hace, por favor. Bueno, que eso es a conveniencia completamente. Ahí mismo está y no la creemos, ¿no? Pero porque nos falta esa cultura jurídica. El ejemplo que iba a dar, hay veces que se dice y se afirma, ¿no? Para efectos fiscales, el concepto de empresa está en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, último párrafo, ¿no? Y tú dices, bueno, ahí hay uno, no es el único que hay, ¿no? ¿Por qué?
Porque al hablar de las leyes fiscales, pues tenemos pues todas las leyes fiscales que pertenecen a ese mundo, ¿no? La ley de impuesto sobre la renta, la ley de impuesto sobre el agregado, la ley de seguro social, la ley del Infonavit, la ley de ingresos de la Federación, en fin, la ley del impuesto sobre el agregado, del impuesto sobre producción y servicios, bla, bla. Tenemos diversas legislaciones que están en el ámbito fiscal. Pero de repente, pues no volteamos a ver. Y por ejemplo, el artículo 9 de la ley del Seguro Social, ¿sí? Por las reglas que nos da, que son parecidas a las del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, nos damos cuenta que para efectos fiscales de la ley del Seguro Social, el concepto de empresa no es el mismo y ni remotamente es el del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando el código está diciendo, a falta de norma fiscal expresa, aplica discúlpeme, aun cuando el código dice que el código va a aplicar ante el defecto de la ley, artículo primero, primer párrafo del Código Fiscal. Aquí tenemos que la ley específica, la ley de Seguro Social, me dice expresamente, aquí se activa diversos principios, ¿no? Que debemos de tener, que incluso son aplicables por mandato constitucional del artículo 14, penúltimo párrafo constitucional, cuando habla de que para interpretar tenemos que aplicar los principios generales de derecho. ¿Sí? O las máximas jurídicas, pero así lo dice la Constitución, y son reglas que de repente no aplicamos. Entonces, la ley de Seguro Social te dice que lo mismo, a falta de norma expresa en esta ley, ¿sí? Aplicará supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, del Código, y por lo dispuesto el artículo 5A de la Ley de Seguro Social, se refiere al Código Fiscal de la Federación, y el Derecho Federal Común, y te aclara en ese orden. Bueno, entonces, en la Ley de Seguro Social, cuando veo la palabra empresa, no tengo que aplicar el artículo 16 del Código Fiscal, tengo que aplicar, casualmente también es el 16, pero de la Ley Federal del Trabajo, y el concepto es muy diferente. El concepto es muy diferente. Entonces, aquí se aplica un principio que la regla específica prevalece sobre la genérica. Claro. ¿Cuál fue la genérica? La que me dijo el artículo primero del Código Fiscal de la Federación. Y la específica es la que me está dando la propia ley del Seguro Social. Claro. Entonces, ese tipo de principios, ese tipo de cuestiones de cultura jurídica nos llevan a resolver problemas. Muchas veces decimos, es que no sé qué hacer. ¿Aplico esta ley o aplico esta ley? Porque esta me dice una cosa, me dice otra cosa. A ver, vamos por partes, aplicas las reglas y vas a ver que no vas a tener duda en qué es lo que debes de aplicar. Claro. Y esto, vuelvo a insistir, es porque nosotros los contadores nos piden que cumplamos con una gama de disposiciones legales de diversos ámbitos, ¿no? Entonces tenemos que saber para el civil, para el mercantil, para el laboral, para el fiscal, ¿no? Todo lo que tenemos que estudiar. Así es. O sea, no nada más es lo que llama la reforma para el siguiente año, sino todo lo que conlleva, ¿no? Sí, y cuando poco a poco lo vas haciendo, digo, bueno, hablo en mi caso, ¿no? Pues sí, pues te contratas y ahí estás y eres activo fijo, ¿no? Y no sé, tienes horas de salidas y ahora tienes horas de entrada, pero nunca horas de salida y hasta los domingos, ¿no? Y todo por el mismo boleto. O sea, no hay horas extra, el contador no le pagan horas extras ni nada de eso, ¿no? Bueno, pero entonces dices, bueno, basta de flagelarme. Entonces, con todo esto, te das cuenta que te empiezas a volver muy necesario en la empresa. Como decimos, nadie es indispensable, no. Aunque digamos algunos sí, porque pues no quieren que te vayas, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a resolver. Y no porque seas más y seas menos, no. Sino porque te estás llegando de información para entender la ley. Entonces, esto era así, no, esto es así. No es como el artículo que salió en la revista ahí. Esto es así, porque tienes un fundamento y tienes un sustento. Parte del sustento lo vas a encontrar en la cultura jurídica. El fundamento pues, es la ley que estás aplicando y estás haciendo esa convivencia entre la cultura jurídica y la ley, ¿no? Claro. Y evidentemente el otro aderezo es el caso concreto que se está presentando en la empresa, ¿no? ¿Sí? Ahí detecta si tiene la obligación, no tiene la obligación, cómo hacerlo. Entonces, todo eso no es tan difícil. Si bien es cierto, mi intención no es decirles, volvamos abogados, porque yo a nadie, ni a mis alumnos de posgrado, ni a nadie les sugiero eso. Yo no sugiero eso. Yo respeto a cada quien, pero yo en lo personal yo no sugiero que seas contador y abogado, porque a los que yo conocí se dan cada perdidota y se sienten que ya, yo digo, no, espérame, mejor pues no se agarra tu rebanada del pastel de lo que incide, ¿no? Tú vas a estudiar civil, pero no para litigar civil.
Vas a para resolver problemas de los negocios. Claro. Tú estudias mercantil, pero no para andar, para litigar. Es más, ni el fiscal es lo vas a ver para litigar, es para el cumplimiento de obligaciones y a lo mejor también para el tema de la planeación fiscal, ¿no? Por supuesto. Nosotros no estamos viendo las leyes para acabar en litigios, ni con la visión de un litigante. Que también es ahí donde de repente la visión de muchos abogados pues no la tienen ante los negocios, porque igual piensan que todo es para efectos de pleito. O sea, son visiones. Entonces tú lo vas a usar como algo que te va a complementar para cumplir con las diversas obligaciones de la empresa, que la visión es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Y eso es lo que pues yo les sugiero a mis colegas, ¿no? Claro. Sí, ser, como comentas, ¿no? Muy estudioso, muy analítico, para poder crear todas estas estrategias, esta productividad empresarial y que ya el dueño de la empresa, el jefe, el empresario deje de decir es que el contador es un gasto innecesario, ¿no? Y ahorita peor con lo que la autoridad está diciendo, que en el régimen, en el nuevo régimen, pues ya no necesitan de contador, ¿no? Entonces, yo creo que es como bien comentas, darnos nuestro lugar y cómo estudiando, analizando, aplicando todo ese análisis, todo ese estudio previo para poder aplicarlo de manera productiva, que es el tema que nosotros tenemos el día de hoy. Claro. Bueno, de lo comentas se viene a la mente muchas cosas. No es la intención de predicar la palabra, ni mucho menos, ni ser la santa sede de la materia fiscal o del Código Fiscal de la Federal, no. Simplemente transmitir cosas que pues, han funcionado en la vida profesional, e incluso en cuestiones de litigio. Insisto, yo no soy abogado, pero pues desde hace muchos años también todo eso también te lleva a que si tú encontraste con sustento y fundamento qué es lo que un artículo dice, ¿esto qué quiere decir? Que ya lo entendiste. Si ya lo entendiste, entonces ya puedes aplicarlo. Porque el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en donde el primer párrafo donde dice que es de aplicación estricta todo lo que se refiere a los elementos de la contribución, objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, entre otros más, ¿no? Pero me quiero referir a los elementos de la contribución, al derecho fiscal de fondo. Dice que es de aplicación estricta y es claro, yo no puedo aplicar nada y mucho menos de manera estricta si no lo entiendo. Claro. Requiero primero entenderlo para hacerlo. Entonces, pues vas aplicando razonamientos donde tú ya entendiste la ley y alguien te dice, no, eso no es así, eso está mal. Porque al SAT no le gusta, porque un ponente lo dijo, porque está en un artículo de una revista. Otra cosa, que solamente lo leyó una vez. Y eso lo leyó distraído, ¿no? No es lo mismo leerlo una vez, leerlo a conciencia, volverlo a leer y después volverlo a leer, no es lo mismo. No, y aparte crear modelos. O sea, y modelos, vincularlo, como tú lo dices. Sí, exactamente, hacer modelos, y si pasa, y si pasa, sí, y si pasa, claro. y si pasa, y si ver pasa. Las repercusiones. Exactamente, que en eso consiste gran parte del análisis, ¿no? Entonces, pues quien te diga que no, dices, pues está bien, nada más dame fundamento, dame fundamento y sustento. Si me das eso, mira, le seguimos discutiendo. Si no, mira, mejor ahí muere, ahí párale. ¿Para qué discutimos? ¿Para qué hablamos? Si a lo mejor te vas a aventar tus domingueras, a veces digo yo de manera coloquial en las charlas, en las domingueras pues vas a sacar principio de reserva de la ley, principio de la ley perfecta, muchas cosas que empiezan luego a titubear, ¿no? A titubear y se ve que no lo han estudiado, ni lo han entendido y mucho menos lo saben aplicar, ¿no? Claro. Entonces, eso es para efectos de entender la norma, de interpretarla, ¿no? Esas lógicas y todo eso que está en la cultura jurídica, ¿no? Por ejemplo, el tema de algo que es muy, pues sí, la verdad es muy doloroso para mí en el ámbito profesional fiscal, es por ejemplo el tema de las reglas misceláneas, ¿no? Las famosas cláusulas habilitantes. Enemigo número 1 de las reglas misceláneas, ¿eh? Pues mira, no soy enemigo número 1, soy el que aborrezco, ¿sí? Lo que hemos permitido los contadores, y eso claro. Hay que decirlo porque así es, lo que hemos permitido los contadores, ¿sí? Que se haga con la regla miscelánea, y de lo que ha abusado el Estado, que eso es todavía más porquería.
Más que nada, yo creo que es eso, debemos de entender el porqué de las reglas misceláneas. Claro, ¿no? el Estado abusado, eso es un hecho. ¿Abusa de qué? De esa ignorancia que tenemos muchos contadores. Claro. Ese es un hecho, ¿eh? Ese es un hecho, o sea, no podemos decir que no. Y ha sido solapado porque finalmente, bajo el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, solapado, ¿por quién? Por los tribunales. Ha sido solapado y eso es lo que ha pasado, ¿no? Y de repente es donde dices, bueno, ¿dónde están, según yo, dónde están esos grandes fiscalistas, abogados, que hay muchas cosas por pelear, por litigar, importantes en ese ámbito y pues nomás estamos. Y ahí se aplica lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Donde lo que diga el SAT es ley ahora, ¿no? Exactamente. Y no es así. Entonces, lamentablemente estas reglas misceláneas, que pues bueno, si analizamos desde su origen, por ahí de 1983 que nacen las reglas misceláneas, pues justamente era eso, eran resoluciones, ¿sí? Era lo que el autor estaba resolviendo. Sobre ciertas dudas. Sí, sobre cuestiones particulares específicas que preguntaban los contribuyentes, que hacían valer los síndicos, que hacían valer las cámaras a través de los síndicos. O sea, había finalmente un cuestionamiento a la autoridad, en donde, oye, autoridad, aclárame esto. Sí, ¿no? Pues no quedaba claro, dime cómo lo resuelvo. Claro. Y la autoridad, como no puede legislar, y también otra cosa importante, en nuestro derecho, los únicos facultados para poder interpretar una norma, en atento al artículo 94, 10º párrafo de nuestra Constitución, son el Poder Judicial, nada más. El Poder Judicial lo dice el 10º párrafo del artículo 94 de nuestra Constitución. Entonces, la autoridad, pues no. Pero decía la autoridad, bueno, pero para mí va a ser esto. Perfecto. Yo lo voy a reconocer así. Entonces, y salían las reglas. Esas reglas que, pues, no sé, eran 20, 25, 30, no eran así como ahora que son 2000 reglas misceláneas. Es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces sí eran cuestiones que aclaraban. Y la autoridad decía, pues para el que lo quiera aplicar, pues yo lo tomo así. O algún sector que decía, oye, tengo una inquietud, no me aclararon esto. Mira, pues yo lo voy a tomar de esta forma. Entonces el autor te decía, yo lo voy a tomar de esta forma. Entonces era obligatorio, y siempre ha sido, nomás vean el fundamento legal, artículo 33, fracción primera y segunda del Código Fiscal de la Federación, son disposiciones a la autoridad, no a los contribuyentes. Entonces la autoridad, cuando tú lo hacías, decía, oye, ¿por qué lo hiciste así? Mira, porque tú me diste este criterio en tu regla miscelánea. Ok. Y se supone que la regla miscelánea, y eso sigue siendo aplicable, el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, era para ayudar, que supuestamente es lo que dice la fracción primera del artículo 33, ¿sí? Para proporcionar asistencia. Sí lo dice, pero supuestamente la proporcionan. Bueno, para ellos. Sí, para ellos eso es lo supuestamente más complicado para el contribuyente, pero más fácil para ellos. Entonces, todo eso se ha desvirtuado. Y hoy tenemos que, en concreto, nos guste o no nos guste, se termina de legislar a través de las reglas misceláneas. Y las leyes fiscales antes no hacían referencia, y esto ahí están las leyes, lo pueden ver, ¿no? O sea, no es que yo lo diga. No hacen referencia a reglas misceláneas, por favor. Y hoy cada vez, nada más saquen un conteo de de cuántos artículos de cada ley fiscal hacen referencia a reglas misceláneas. Es vergonzoso. Y estamos pendientes de las reglas misceláneas y lo que dice y nos aprendemos más las reglas misceláneas que lo que dicen las leyes. Hay gran parte de nuestra cultura jurídica, ¿no? ¿Sí? Y la cultura jurídica en base a la regla miscelánea, ¿sí? Nada más para manera de ejemplo, es que la regla miscelánea, el contribuyente tiene la opción de aplicarla, nunca la obligación de aplicarla. Ese es un hecho contundente, ¿sale? Ahora, cuando la autoridad pretende aplicar una regla miscelánea, o que el contribuyente la aplique más bien, o que lo obligue a aplicarla, todo lo que la autoridad emita se llama acto administrativo. Es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es una actuación que deriva de una autoridad administrativa. Ese acto administrativo debe de cumplir con requisitos. Requisitos que están, por ejemplo, vamos de abajo para arriba, que están, por ejemplo, en el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, que es estar fundado y motivado,
que está en el artículo 3º, fracción 5ª de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que dice que el acto administrativo debe estar fundado y motivado, y está en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, en donde se requiere que toda actuación de la autoridad esté debidamente fundada y motivada. Entonces el tema es decir, oye, ¿qué es fundar y motivar? Ah, bueno, ahí tenemos un problema. No hay ninguna legislación que te diga qué es fundar y motivar o qué debe entenderse por la debida fundamentación y por la debida motivación. No lo dice. Pero entonces aquí es donde se activa un poco ese artículo 94, 10º párrafo de la Constitución, en donde ahí se dice que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia respecto de la interpretación de esta Constitución, leyes. Entonces la jurisprudencia es una interpretación. También sirve como método de interpretación, por supuesto. Nada más que, pues bueno, ya después hay que analizar más el tema de la jurisprudencia para ver cuándo sí, cuándo no, se aplica o no se aplica, ¿no? Pero estaría bien que les comentaras a nuestros amigos. Sí. Que a lo mejor se pueden quedar con esa. Y es que hay muchas situaciones en las que efectivamente nos quedamos con esa idea, ¿no? De que queremos aplicar la jurisprudencia para todo y no es en un caso en concreto, ¿no? Pues es que por ejemplo, incluso hasta las revistas, ¿no? Que sacan la jurisprudencia, pero no explican para qué. Aparte, si analizas, es más, nada más es un tema de análisis. Pero bueno, antes de eso, sí lo comentamos, pero a lo que voy. Tenemos sobrada jurisprudencia respecto de lo que debe entenderse por fundar y motivar. Tenemos sobrada jurisprudencia emitida por diversos tribunales, colegiados, pero la jurisprudencia, sí, también tiene una prelación jerárquica de aplicación. Por ejemplo, la jurisprudencia que emana del Poder Judicial actuando en salas es obligatoria para esa sala y para todos los tribunales que dependen, todos los subordinados, ¿no? La jurisprudencia que emana del Pleno de la Suprema Corte es obligatoria para el Pleno y para todos los tribunales en este país. Entonces, eso que me va marcando un razonamiento de dónde investigar, qué voy a usar, qué jurisprudencia para entender la ley me va a llevar, me va a dar mejor soporte en mi interpretación, porque pues dices, oye, pues tengo jurisprudencias de todos los tribunales, ¿cuál uso? La que más te convenga. Pues no, tienes que ver cómo incide, ¿no? Y esto está en la Ley de Amparo. La Ley de Amparo es quien me dice, ¿no? 215, 217 de la Ley de Amparo. Léanlo, por favor, que le llamamos Ley de Amparo, pero realmente no se llama nada más Ley de Amparo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes, es más, les damos, no sé si me permitan hacer un obsequio. Claro, sí, por favor. Por ejemplo, en un minuto, de aquí, contando, menos, porque el Google es muy rápido. Bueno, si ahorita en menos de medio minuto alguien me dice el nombre completo de la Ley de Amparo, ¿sí? Le vamos a dar una sorpresa. ¿Sí? En medio minuto. Tome a tiempo, nuestro por equipo, por favor, de producción. Nada más en medio minuto, el primero. De ahorita. Le vamos a dar cuál es el nombre completo de la Ley de Amparo. Les voy a dar un material de apoyo. Chicos, equipos de producción, ayúdenos, por favor. Que espero les sea productivo en este ámbito. Sí. Entonces, ahí me lo dice. Entonces, sigo yo esas reglas. Porque de repente, pues vemos que se publican, nada más se publican, o se dan a conocer más bien, las reglas o las jurisprudencias, pues en las revistas, hasta las revistas de los colegios, y ya está. Y ya no sabemos, ¿no? Y a lo mejor sí sabemos utilizar el use para saber, pero ¿cómo usar la jurisprudencia? Por lo menos un punto importante es usarla como método de interpretación. Claro. En atento a lo que dice, repito, el artículo 94, párrafo de la Constitución, y eso es parte de nuestra cultura jurídica, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, ya sé qué es, ya lo entendí, ya lo puedo identificar. Entonces, cuando viene un acto administrativo, que ese debe estar fundado y motivado, y si no está fundado y motivado, pues lean lo que pasa, vean el artículo 6º de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y se van a llevar una agradable sorpresa. Ese acto es nulo, porque no está debidamente fundado y motivado. Si me lo permiten decir así, es un requisito de fondo del acto administrativo. Y le ponen una regla miscelánea. La regla miscelánea, pues no deviene de un acto legislativo. Claro. Deviene de un acto administrativo. Entonces no puede servir como fundamentación. Y lo quieren aplicar como tal. Exactamente. Entonces aquí
todo eso también te lleva a un razonamiento de cómo le vas a hacer para defenderlo en un medio de defensa, ¿sí? O vas a seguir lo mismo. Si vas a seguir lo mismo, no, entonces ya ni lo hagas, está resuelto. Ya, Claro. ya, punto, cállate, Miguel, ¿no? Que muchos luego se me dicen, ya, a ver, espérame, pues ese es bajo tu visión, sin creatividad, sin análisis, sin decir, ahora no lo voy a decir, ahora lo voy a decir de esta forma. O sea, ¿cómo lo voy a plasmar para que no me aplique directamente la jurisprudencia como está? Porque nada más razonemos una cosa, razonemos una cosa, y eso creo que por cultura genérica todos sí lo sabemos. La jurisprudencia no es otra cosa más que la interpretación de asuntos que tienen cierta similitud y que han sido resueltos en el mismo sentido. Y si mi asunto no tiene ese sentido, ¿qué? Claro. ¿También lo aplico? Pues no. O sea, nos lleva a razonamientos diferentes, ¿no? Así de sencillo, nos lleva a razonamientos diferentes. Pero bueno, ese es un, no sé, por materializar un tema de cultura jurídica que nos ayuda mucho, porque también hoy es cada mención de jurisprudencias que dices, híjole, este cuate pues ni la entendió, ¿no? Porque No sabe ni lo que, para qué sirve. Pues no, nada más es leer la jurisprudencia, ya es un extracto, ¿sí? Hay que leer los dictámenes de aprobación. Bueno, hay que leer mucha información de lo que es una jurisprudencia, ¿no? No nada más es el puro extracto, que es lo que se publica, no lo que se da a conocer. Sí, claro. Pues no sé, nuestro equipo de producción, si haya llegado algo, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Pues ya pasó el medio minuto. Bueno, creo que por ahí tenemos unas preguntitas, por favor. Gustavo Meneses Silva, muchas gracias por acompañarnos. Pregunta, ¿algún libro empresarial que recomienden? Bueno, desde el punto de vista netamente empresarial, me gustaría que nos enfocara a qué sentido. Ahora, que incida en la empresa, pues, insisto, cualquier libro de derecho mercantil, derecho laboral, derecho fiscal, para entender, ¿me explico? Para entender que todos los autores son buenos, todos los autores tienen su forma de decir las cosas, de redactarlas. Mi opinión es que todos son buenos, pero algunos tocan muy particularmente un tema que lo hace wow, ¿no? Qué bueno, qué bien lo explicó. Algunos otros no, y viceversa. De tal suerte que yo digo, hay que leer a muchos autores, en primera que sean autores nacionales, eso sí, autores nacionales y de Editorial Porrúa, nada más. Todos son buenos, esa es mi recomendación. Todos son buenos, de Editorial Porrúa, y que sean autores nacionales. Hablando del tema, por ejemplo, de mercantil, por ejemplo, ¿no? Entonces a la empresa le incide mercantil, civil, laboral, y hay muchos libros de varios autores nacionales que hablan. Hay que ver también pues la edición, que Claro. son de ediciones actuales, pero las ediciones anteriores tampoco nos hacen daño, ¿eh? Y una sugerencia, hay que leer el libro completo desde el prólogo, porque en los prólogos los autores hacen grandes aclaraciones sobre su obra, sobre su material que están haciendo, las introducciones, los prólogos, todo eso, por favor, yo les invito a que lo leamos completo, un libro, ¿no? Y leerlo varias veces. Sí, y sobre todo leerlo, aprender a leer en cualquier lugar concentrados. Yo siempre doy un ejemplo, por ejemplo, un pequeñito, un niño de 3, 4 años, ¿no? Un niño de 3, 4 años, pues el niño todavía no sabe leer ni escribir, de ahí como que hablar, ¿no? Pero ese niño tiene la capacidad de memoria, o sea, de recordar, ¿sí?, películas completas. Claro, películas que les gustan, ¿no? Las que no les gusta, pues... Pero se aprende guiones de los personajes de películas completas. Se aprende los guiones de sus caricaturas favoritas. Se aprende todos los personajes de las caricaturas que le gustan. ¿Pero por qué? Porque cuando el chamaco lo está viendo, está atento. Entonces, desarrollemos la habilidad de poner atención en donde estemos. Si estamos en el transporte público, estamos en casa, si estamos donde estemos, los retos que tengamos, hay que trabajar para desarrollar esa habilidad y en estos momentos leer esos libros, ¿no? Claro. Para estar concentrados. Si estás concentrado, se te quedan las ideas, punto, no hay vuelta de hoja. Ahora, aquí en el fiscal también hay otra cosa que pues no a todo el mundo le gusta. Claro, tiene que gustar. Sí, pero aquí tenemos dos cosas, ya como adultos
tenemos dos cosas, o que nos guste o que es necesario, punto. O sea, por necesidad, sí, ¿por qué? Por la chamba, por el trabajo. Digo, tuve cualquier que requiere un contador que te pide actualizado fiscalmente. Ajá. Actualizado fiscalmente, sí. ¿Por qué tomó un curso de reformas y ya está actualizado? Pues no. Sí, claro que no. ¿Me explico? Sí, y otra cosa muy importante que luego has comentado ya en pláticas anteriores, la gramática. Claro. En los libros, en las leyes. Claro. A ver, Jonathan Sandoval dice, ley de amparo reglamentaria de los artículos 106. Ah, sí. Muy bien. Así es. Ricardo López también. Ricardo López también. Ese es el nombre completo de la ley de amparo. Ley de amparo reglamentaria. Adriana Gelara también. Adriana creo que es colega del despacho. Adriana, felicidades. Así es. Todos los ese tres, es el nombre. felicidades. Ese es el nombre real de la ley de amparo, Claro. ¿no? Digo, yo soy totalmente, digo, no lo puedes evitar, pero eso de los acrónimos, tipo de cuestiones. Los pues, Reyes Volks también. Perla Verona, muy bien. Se sacaron un 10. Héctor Nogués Flores. Ya, muy bien. Muy bien, pues si nos hacen favor de mandarnos una dirección de correo electrónico, Sí, por favor. los que mencionó ahorita la contadora Elizabeth Leiva, y con todo gusto les hacemos llegar. Muy bien. Un correo electrónico o igual un número de teléfono, porque pues igual a través de WhatsApp yo comparto información Claro, sí, con claro. muchos amigos exclusivamente de aquí de CADEFI. A varios amigos exclusivamente de CADEFI me hacen el favor o me han tenido la confianza de darme un dato y yo les comparto información. No los atiborro porque no es compartido todo, pero busco compartirles información productiva Muy bien. y en este caso pues será un libro que será de productividad para nuestros amigos. Gracias por el interés. Muy bien, Gracias sí, por haber muchas contestado. gracias. Y bueno, como vemos que sí están atentos a lo que pregunta aquí el contador Miguel Ángel, que les interesa el tema, vamos a hacer el programa más dinámico y pongan mucha atención, porque vamos a hacer otra pregunta y vamos a regalarles más literatura para que se enfrasquen en este tema de la cultura jurídica, pero pongan mucha atención, por favor. Sí, aquí el tema, pues a todos es que compartamos, ¿no? Claro. Es compartir, no es quedarse o netamente sacar comentarios, pero yo tengo la información secreta, ¿no? Pues no, la verdad es que no es la intención, es compartir, Claro. compartir. Sí nos podemos equivocar, por supuesto que sí. Digo, esto que estamos hablando y lo que hemos hecho. Y si no quiere tenemos decir- dudas, preguntar. Sí. No tiene nada de malo. No quiere decir que ya lo que dice uno es perfecto. No. Nada más es con un poquito más de conocimiento, Claro. punto. Y a lo mejor, pues sí le vas midiendo como nivelito, ¿no? Así nivelito, pero no porque seas más o seas menos, no. Pero sí vas viendo qué literatura ya lees, cuál ya no debes de leer. ¿Sí me explicó? De ese tipo de cuestiones. No por ser más que nadie, ni mucho menos. Pero dices, eso ya no me sirve. O sea, pues, digo, pues yo no recomiendo ninguna revista, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay un razonamiento, hay un porqué. Eso Claro. es lo que quiero llegar. No porque tú valgas más, ni seas más que nadie, no. Y el tema es que compartamos, ¿no? Que compartamos lo que podamos tener. Y el tema es que si al compartirlo, pues que venga el tema por parte de quien lo recibe, pues de leerlo, ¿no? Claro, Estudiarlo. leerlo y aplicarlo de manera no más correcta. para guardarlo, ¿no? Bueno, que muchas veces para guardarlo nada más Claro. y alguna vez alguien tuve la oportunidad me pidió un material y de repente, ahí está, muchísimas gracias, y después hubo la oportunidad de tener contacto, oye, ¿lo leíste? No, pero ya merito. Dices, no, como que no, pero ya merito, ¿no? O sea, pues hasta desmotiva, ¿no? Bueno, no aplica en todos los casos. No, yo no digo que no. No se generaliza. No, yo he dicho que aplica en todos los casos, pero sí es si la reforma no la han leído, ¿no? Y ya tomaron cursos. Pero en fin. Bueno, va a venir una segunda parte de cultura jurídica para productividad en las empresas, donde esperemos nos puedas volver a hacer el honor de acompañarnos y pónganse a estudiar mucho para que ahora que pregunte el contador Miguel Ángel, le digan luego le contesten y le digan, es esto. Gracias. Vamos a dejar tarea. Vamos a dejar tarea. Nuestro equipo de producción, creo que había otra pregunta más. Jackie Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Para los recién egresados de la carrera, ¿cómo recomendaría iniciar
estudiar y analizar estas leyes para poder absorber y entender de una mejor manera y poder llevarlo a la práctica de manera correcta. Muy bien. Gracias, Jackie Santiago, por la pregunta. Mi sugerencia es que en el ámbito fiscal, civil, mercantil, laboral, empecemos allegándonos de literatura. A lo mejor muchos de ellos no son libros que vamos a encontrar en internet, no son libros que vamos a encontrar de manera electrónica, son libros que vamos a encontrar en una biblioteca. Por ejemplo, te invitaría a que, pues nada más para revisar, para analizar, por ejemplo, en la UNAM existen varias bibliotecas, ¿no? La particular de la Facultad de Derecho, nuestra biblioteca central, existe también la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, así como que para no encontrar de todo y ir seleccionando, pues está la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde puedes asistir y vas a ver diversa literatura. Es una biblioteca, claro, pero enfocada al ámbito del derecho. Y después ahí buscar y seleccionar la que es al ámbito fiscal. Y allegarte de esos libros. En muchos casos, y aquí son cuestiones permitidas, porque se busca para el estudio, no para la comercialización, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Jackie se llamaba. Jackie va a acudir para sacar copias, pero para su estudio, no para sacar copias para vender, o sea, no es el ámbito comercial, ¿no? Entonces, te permiten sacar copias, si es que el libro, o a lo mejor también hay una librería ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o las librerías de Purrua, y tomar nota del autor y buscar esos libros, ¿no? Libros que te hablen introducción al estudio del derecho fiscal, introducción al estudio del derecho mercantil, introducción al estudio del derecho constitucional. Todo lo que se suene a introducción, esos son los con los que hay que empezar. Claro. ¿Me explico? Y allégate de un diccionario. De un diccionario, evidentemente un diccionario jurídico. El que yo recomiendo siempre es el Diccionario Jurídico Mexicano que emite el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Porque es muy completo. Un concepto jurídico, te viene su conceptualización en su incidencia en el ámbito civil, mercantil, laboral, en todos los ámbitos que tiene incidencia. Entonces, te enriquece, ¿no? Enriquece y nos deja claro que es para una cosa, para otra, para otra. Entonces, es eso más que un gasto, es una inversión. Ese Diccionario Jurídico Mexicano es una inversión. Entonces, ¿por qué? Porque con eso vas a colmar palabras, ¿no? Y también te vas a empezar a llegar de un lenguaje, de una forma de redactar diferente. Cuando, por ejemplo, es más, el simple tema del hecho jurídico y el acto jurídico, ¿no? Si lo vemos en los libros de los abogados, pues un abogado que trae esa directriz, pues está claro, ¿no? Sí, pero un contador lo ve y dice, pues no está tan claro, ¿no? Es como, por ejemplo, pues que un abogado interprete estados financieros, pues para él debe decir, pues no, yo aquí no veo nada más que números, no, mira, aquí significa, ¿sí me explico? Zapatero a tus zapatos. Pero eso no quiere decir que un abogado no puede llegar a interpretar estados financieros, por supuesto que sí, así como un contador también puede llegarse de cultura jurídica. Pero insisto, para buscar entender la ley, no para andar litigando, es más, incluso ni para constituir sociedades, ¿no? Simplemente para entender la norma. Y eso te va a llegar, esos libros te van a llegar de esa cultura jurídica que se requiere para que entiendas lógicas, por qué ese ámbito, cuál es el objetivo de ese ámbito del derecho. Porque aquí esto se vincula mucho con un principio que se llama principio de reserva de ley, que emana del artículo 133 constitucional. Igual, introducción al estudio del derecho constitucional. De hecho, hay un libro, bueno, son dos ladrillotes así, que seguramente están en la Facultad de Contaduría, ahí yo los he visto, seguramente también están en la Facultad de Derecho, en la Biblioteca Nacional, que ahí pueden entrar. A lo mejor, si no son de la UNAM, no pueden sacar libros, pero que los pueden consultar ahí, los pueden consultar, incluso pueden sacar copias. Es una constitución comentada, que emitió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Y son 2 ladrillotes impresionantes, que es padrísimo porque imagínate, nos están explicando los investigadores cada artículo de la Constitución, es lo que necesitamos, que nos lo expliquen Claro. para entenderle. Lejos de lo que puede ser la jurisprudencia, lejos de lo que puede ser, que sí, para efectos de juicio, pero aquí lo que buscamos es entender, ¿no? Y son libros que de alguna forma se descontinuaron. Claro. ¿Por qué? Pues nadie lo que menos hacemos es leer. Y dices, la Constitución, y sí, 2, así, 2, tomo 1, es el tomo 1 y tomo 2, ¿no? Pero todavía existen. Y todavía podemos aprender mucho de esos razonamientos, Claro. de esas explicaciones que nos están dando esos investigadores, ¿no? También, si van y le rascan, hay un código civil comentado, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, los investigadores van a comentar artículo por artículo, y no es un solo investigador, o sea, no nos casamos con un solo razonamiento, y aparte, esos razonamientos están basados en una metodología. Eso nos va a ayudar a nosotros. Claro. Lejos de explicar, porque también hay un punto importante, hay veces que, y lo digo desde el punto de vista como ponente, hay veces que no es fácil, aunque tú hayas comprendido una conceptualización o un concepto o una definición en el ámbito del derecho, aunque la tengas entendida, a veces no es fácil explicarla. Así como que, ¿y cómo te explico, no? Híjole, ¿y qué palabra uso? Y chispas, o sea, nos adoramos. O sea, yo a veces digo, esto es a veces como el amor, ¿no? A ver, ¿quién me explica qué es el amor? ¿Quién me lo define o quién me lo conceptualiza? ¿Quién me da una definición o quién me lo explica? Claro. Y podemos partir de que es un sentimiento bonito. Bueno, pues la alegría también, ¿no? La alegría es amor. Híjole, es que es algo muy profundo, pues el odio también, ¿no? Y hay gente como odia, ¿no? Sí, de verdad, o sea, el odio es como el amor, ¿no? No más que al revés. Entonces, lo que buscan es perjudicar. Entonces, en este orden de ideas... Es un amor salvaje. Bueno, eso es diferente. Eso ya es diferente, o apache, o cosas así, ¿no? O de lejos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones a veces no son tan fáciles de explicar. Y así pasa, ¿no? Pero cuando son muchos que están interviniendo en explicar algo, pues lo explican porque lo explican, ¿no? Porque ya intervino uno, intervino otro. Entonces, Claro. ese es también enriquecedor de estas obras. Es muy enriquecedor estas obras en el tema de lo que son, lo que emite el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Y donde Sí, están claro. ahí los investigadores de verdad, ¿sí? No el investigador que requiere el honorario, ¿no? Claro. ¿Sí me explico? Ahí está el investigador de verdad, el que lo hace porque le nace, ¿no? Porque es su pasión. Así Claro. yo creo que ahí están los realmente apasionados, ¿no? Muy bien. Que no comercializan con este ámbito. Claro. Y bueno, esperemos que hayan quedado claras las dudas y los invitamos a que sigan participando, que sigan preguntando y si no, compartiendo con nosotros, ¿no? Claro. Este maravilloso tema. Y yo la verdad este programa yo lo veo muy activo y vamos a seguir la dinámica muy prendida. Y ahorita veo que tenemos estudiantes interesados en este tema y la verdad maravilloso, la verdad los felicito muchísimo. Así deben de hacerlo y seguir todo este mundo, todo este camino a lo largo de todo su estudio profesional, terminando su estudio profesional, seguirse capacitando, entrar a una especialidad, una maestría, un doctorado, seguirse capacitando, nunca quedarse así. Y como sabemos que aquí en CADEFI se capacitan los mejores y más aún los mejores escuchan y ven filosofía empresarial, ¿qué tal si seguimos con la dinámica de esta lectura, esta cultura jurídica de introducción para los estudiantes? Si nos anotan su correo electrónico y nos ponen que son estudiantes para que les mandemos literatura de ese tema, ¿no? Sí, estudiantes recién egresados, tan. Claro. Pero Pero que nos pongan que son estudiantes o recién egresados y así lo mandamos porque van a seguir más dinámicas. Así que ahorita va esa parte. Y sobre todo a los interesados porque es doloroso y desmotivante. Yo apenas hace poco cumplí ya 27 años de dar clases en la Facultad de Contaduría y Administración, en la licenciatura, y es desmotivante ver cómo los jóvenes actualmente ya no quieren estudiar, o sea, no quieren estudiar porque no quieren leer, o sea, no quieren nada, quieren así como que lo simple y bajar todo y ahora con el tema de la pandemia, ¿no? No quieren trabajar, no quieren investigar, ¿no? Y lo peor de todo es que no quieren razonar. Quieren que el maestro les diga todo. Entonces ahora, si el maestro dice todo, entonces es el buen maestro, ¿no? Si el maestro me pone a pensar, es el mal maestro.
Y ahora que estamos dados tanto a las evaluaciones, una bola de cosas que son para mí tremendamente subjetivas, ¿no? Yo creo que mucho ha afectado la tecnología, porque ya todo es tecnológico. Los softwares, los sistemas contables, Pues sí. ya también se apegan mucho a lo que es el software. Y está el Internet, y luego a buscar Claro. en Internet. Entonces, yo creo que esa parte de la tecnología, El- en cierta parte nos ha beneficiado y en otra parte nos ha afectado. Sí, claro, yo lo he visto siempre eso como pues, una herramienta, ¿no? Que va a ser lo que yo quiera, no al revés, ¿no? O sea, yo cómo me puedo basar de una búsqueda en internet, ¿no? Pues yo quiero ver el libro, dónde está, dónde dice, por qué, pues, cuál es mi bibliografía, ¿no? ¿De dónde saqué esto? ¿Sí? De un libro, ¿de dónde? Perdón, pues es importante, ¿no? ¿De dónde salió esto que estoy diciendo? O esto que me estoy aprendiendo pues para mejorar para sustentar mi conocimiento, reforzar mi conocimiento y decir que tengo ese conocimiento, pero pues, yo no lo creé, ¿de dónde lo tomé, no? De una revistita, de algún libro por ahí que sacó alguien, o de literatura seria, ¿no? ¿De dónde, cuál es mi fuente? ¿De dónde me estoy sustentando, no? Es como antes a todos nos decían, es como una construcción, ¿cuáles son tus cimientos? Porque si no tienes buenos cimientos se cae la casa, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, si hay jóvenes que espero que sí hayan interesados, que de verdad quieran estudiar, que de verdad quieran aprender. Fíjate, yo en ese tiempo que de 27 años, pues con todo el dolor de mi corazón, te puedo decir que, pues, a lo mejor 4 muchachos han seguido a lo mejor los consejos. No es que uno los formó, no, uno no los formó, porque ellos lo hicieron, yo no lo hice por ellos, ¿no? Siguieron con el interés. Ellos lo hicieron por su interés, ¿no? Claro. O sea, todo es aplaudible para ellos, ¿no? 4. Los tengo muy presentes, ¿no? ¿Quiénes son? Y dices, híjole, pues qué gusto. Después dices, bueno, pues con uno ya ayudaste, ¿no? Pero la mayoría pues no quiere hacer, no quiere esto, no quiere pensar, no quiere razonar, quiere que tú le digas todo. Entonces, yo sí invito a todos los jóvenes a que analicen eso, hagan un recuento de los daños, y el tema es que el conocimiento lo deben tener ustedes para cómo llegar a respuestas, no que tengan la respuesta, ¿no? Claro. Así es. Sí, y más que nada, pues también para poder darnos ese valor como profesionales y también poder pedir un honorario justo y no andarnos malbaratando, ¿no? Como Claro. dicen por ahí, Claro. una palabra medio fea, pero no, o sea, el buen contador, el contador que estudia, el contador que aplica estrategias, que es productivo para la empresa. El empresario no dice, ay, Claro. pues me duele pagarle al contador tanto, ¿no? O no me sirve de nada el contador. Al contrario, me están llegando multas, ¿no? Que vea al empresario que le están echando ganas y que son productivos para la empresa y que cada palomita, cada plus que le dan a la empresa, pues va un aumento de sueldo, Claro. a lo mejor un bono, no sé, lo que sea. Pero siempre demostrar que los contadores somos los mejores. Sí, yo no soy especialista en el ámbito contable, porque también hay especialistas en el ámbito contable. Hace poco tuviste A Rodrigo. Rodrigo, perdón, se me fue Rodrigo el nombre. Ramírez, contador Rodrigo Ramírez. Rodrigo Saludos. Ramírez, amigo, un saludo. Perdóname si ahorita se me fue porque me ganó la idea. A Rodrigo Ramírez, es un expertazo en el ámbito contable. No, sí, mis respetos. Sí. Y él, yo no lo soy, pero de repente jóvenes que recién se acaban de titular, les preguntas, haces una pregunta de cualquier cuestión contable y no saben, ¿no? Claro. Porque no tienen los razonamientos, ese olfato de contador ya se perdió. Esa es una cuestión fea o perjudicial de los softwares, ¿no? Ya no hay ese olfato de contador para poder Y es hacer una muchas base cosas, ¿no? principal. Una contabilidad sin contabilidad, ¿no? O sin contabilidad como tienes una contabilidad, ¿sabes? Y es lo que ahorita la autoridad está buscando en los errores, el tema contable, Claro. Ujú. ¿no? Es un sustento importante, es una cuestión importante, ¿no? Que bueno, el tema es que preguntas y, ¿no? Y hay veces que esto también llega a posgrado, ¿no? Nomás tampoco ves, ya no ves esa gente que te viene empujando, que te viene diciendo razonamientos tan, uno que otro te llegas a encontrar, y eso es algún llamado también a eso, ¿no? A los que se están preparando en esta hermosa profesión de lo que es la contaduría. Sí. Tienen que tenerlo presente. Entonces, ahí en esos libros que yo mencionaba, ahí van a encontrar mucha cultura jurídica,
E incluso pues va a haber cuestiones importantes, nuevas, por ejemplo esto del principio de reserva de ley, ¿no? Que es tremendamente violentado en materia fiscal y muchos ni cuenta se dan. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque tienes que conocer en qué consiste el principio de la ley perfecta, ¿no? En materia fiscal, que también es más, es uno de los pilares en la materia fiscal, ese principio de la ley perfecta en materia fiscal, que se vincula con lo que son las leyes fiscales, a distingo que las leyes civiles, por ejemplo, o las leyes mercantiles. Las leyes fiscales son leyes que se han denominado en una clasificación como leyes punitivas. Una ley punitiva es una ley que te dice, te marca las obligaciones, te dice cuál es la repercusión ante el incumplimiento de una obligación y te establece una sanción ante esa repercusión por el incumplimiento de la obligación, ¿no? Ese es un principio, se llama el principio de la ley perfecta en materia fiscal. Esto, evidentemente, todo debe estar contenido en una ley. Claro. Nada más debe estar en un acto legislativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Después esto se clasifica, estas obligaciones, en dos partes, ¿no? Las obligaciones de forma y las obligaciones de fondo. Las obligaciones de forma están dentro de lo que ya es el derecho fiscal. Lo vamos a encontrar en lo que es en la clasificación del derecho fiscal, el derecho fiscal de forma o adjetivo. Y las obligaciones de fondo las vamos a encontrar en lo que es el derecho fiscal material, de fondo o sustantivo. Así se le puede conocer, pero es las obligaciones de fondo, que bajo otro punto, las obligaciones de fondo son las que tienen que ver con los elementos de la contribución, objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, lo que el Código Fiscal de la Federación dijo que es de aplicación estricta. Entonces, en este orden de ideas, para que una obligación sea realmente se considere que es una obligación, no basta que la ley diga es obligatorio, no es suficiente. O deberá, no es suficiente. Tienes que ver que la ley que dice es obligatorio o deberá, también exista una disposición legal que te diga qué pasa si no cumples con esa obligación. Y debes de tener una disposición que te diga cuál es la repercusión, cuál es la sanción por haber caído en ese incumplimiento. Y si eso no está, entonces, aunque la ley diga deberá o es obligatorio, no es una obligación, porque no hay castigo. Claro. Y es un principio tan básico como en casa, ¿no? En casa, si le dices a algún integrante, ¿no? Sobre todo al pequeño, le dices, a ver, voy a salir, cuando venga quiero tu recámara levantada, tu cama hecha, todo ordenado tu recámara. Y ya, y te vas. Y regresas y te dice, pues sí, pero no me dijiste que me ibas a hacer algo, ni me iba a pasar nada, ¿no? O que no me ibas a dar mi galleta, no me dijiste nada, ¿no? Y como dices, y si no, perfecto, no te voy a dar tu fruta favorita. O no te voy a dejar, o te voy a quitar 2 horas tu celular. Qué sé yo, el castigo que tú quieras poner. Pero el castigo, ¿por qué se lo pones? Para que cumpla, no para que no cumpla. Lo mismo pasa en la materia fiscal, que ese principio de la ley perfecta está sustentado justamente en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, porque es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. ¿De qué forma te obligan si no hay una repercusión entre la obligación? Así de sencillo, ¿no? Y para eso nos pintamos solitos. Entonces, esto es, ¿para qué? Para que se cumpla, que hayan repercusiones, es para que haya el cumplimiento debido y voluntario. Adicional a esto, también tenemos las facultades de la autoridad. Es para que la autoridad nos diga, bueno, sepamos todos nosotros que dentro de lo que son las facultades de la autoridad, que la autoridad nos puede revisar el debido cumplimiento. Esa es otra medida para fomentar el cumplimiento debido y voluntario. Pero medularmente es que toda obligación tenga una repercusión y una sanción ante eso, ¿no? Entonces, estos principios que de repente no los analizamos, pues cuando de repente vemos obligaciones en la ley, dices, a ver, vamos a ver si cumplió con el principio, ¿no? ¿O no cumplió? Y si no cumplió, y ya te estás marcando como una obligación, ¿no? Entonces, es una forma de entender la ley, de verdad detectar dónde sí algo es obligatorio y dónde no es obligatorio. Esto es fundamental, fíjate, es tan fundamental este principio y tenerlo presente, claro,
que te lleva a determinar esas obligaciones. Cuando de verdad hay una obligación de fondo, de forma, cuando hay una obligación que te va a tener repercusiones, o cuando no, aunque la ley diga, deberá, aunque la ley diga, es obligatorio, ¿no? Entonces, pues falta más cosas que tenemos que saber para que detectar adecuadamente una obligación en el ámbito fiscal, ¿no? Y la incidencia que pudiese traer cada una de estas, ¿no? Claro. Tanto la parte administrativa como la económica dentro de la empresa, ¿no? Claro. La parte económica muy importante. Pues es que todo repercute a fiscal, es una, por eso desde su origen en lo que es la actividad financiera del Estado, pues también es una actividad financiera en la empresa. Las empresas transnacionales, ya sean chiquitas o grandotas, uno de los puntos importantes para saber en qué país van a invertir es en la parte fiscal. Eso, ténganlo clarito, ¿no? Es la parte fiscal, es una parte tremendamente importante, ¿no? Por eso se van capitales, por eso se hacen capitales, y por eso algunos se quedan, ¿no? O sea, todos, en todo incide la parte fiscal, ¿no? En un proyecto de inversión, perdón, no puede faltar la parte fiscal. Claro. Y no nada más por el tema de que, es que el proyecto de inversión, la utilidad es de 100, fiscal 30%. A ver, no. Y todo lo que requieres para cumplir con las obligaciones, y el auditor de control, o sea, todo eso, hay muchas obligaciones que no son contempladas en un proyecto de inversión para que es como que tiene que ver con la cuestión fiscal, ¿no? El tema del asesor, por ejemplo. Sí. Entonces, son cuestiones importantes, pero en función de lo que es la cultura jurídica, que es el tema que también nos atiende para el debido cumplimiento en las empresas de las obligaciones, hay algo bien importante, que a mí sí me gustaría que lo vieran, que lo analizaran, porque fíjense, estas disposiciones misceláneas, en donde la autoridad está excediendo, el Estado está excediéndose, porque estamos en un presidencialismo en materia fiscal aquí en México. Ahorita si gustas, pero explico por qué. Sí, por favor. Estamos en un total presidencialismo aquí en México en materia fiscal. Tenemos situaciones, por ejemplo, las reglas misceláneas que se publicaron el día 27 de diciembre del año pasado. Si ustedes revisan y leen, ¿sí?, todo, los considerandos, todo eso lo leen, que muchas veces no leemos nada de eso, nos vamos directo al bulto, ¿no? Pues ese es el problema a veces. Léanlo y van a ver que el fundamento medular que dan en el ámbito fiscal es el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación. Es el fundamento que ellos mismos digan. Vayan y búsquenlo. Léanlo. Vayan y búsquenlo. No que, sí está fundado ya, palomita. No, perdón. Vamos a leerlo. Ese artículo 33, fracción primera, justamente ahí empieza el título tercero, que habla de las autoridades fiscales. O sea, son disposiciones que van en cumplimiento de las autoridades fiscales, no de los contribuyentes, por favor, no de los contribuyentes. Y la fracción primera habla de esa asistencia, que es la ayuda que la autoridad va a dar. Dice el 33 que las autoridades fiscales para mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Y fracción primera darán ayuda. Es una ayuda, primero. Y el 33 dice que van a publicar las resoluciones, o sea, lo que han resuelto. No como dicen en el mismo, y ustedes van a ver si leen todo el texto, dice ahí que es importante dar las disposiciones para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Dices, caracoles, cómo han desvirtuado ellos lo que es la regla miscelánea. Y lo dicen abiertamente, no sé si alguno de ustedes ya lo leyó, o en algún curso que tomó de miscelánea ya se los dijeron. ¿Sí? Si a veces el ponente lo leyó y lo analizó para decir cosas productivas en base a la miscelánea, ¿no? Digo, es que hay que analizar todo eso, ¿no? Claro. Para ver si sí o si no. ¿Por qué? Señores, por algo una regla esencial en materia fiscal, por la aplicación estricta de la norma ante el derecho fiscal de fondo, ante las obligaciones de fondo, aplicación estricta, artículo 5 del Código Fiscal de la Federación y artículo 9, primer párrafo de la Ley del Seguro Social. Punto. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver. Dice el inciso G de la fracción primera del artículo 33, lo dice claramente. Después del punto y seguido dice: las resoluciones que se emiten conforme a este inciso y que se refieran a objeto, sujeto
base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Es una de las tareas que me gustaría dejarles, que lo analizaran. Así lo dice como se los acabo de decir, ¿eh? Ni una palabra más ni una palabra menos. Caracoles. Vemos reglas misceláneas en renta que a ingresos, a deducciones, pues ¿qué? De todas maneras, los contadores la van a cumplir, porque no tienen cultura jurídica. Es ese miedo que la misma autoridad ha provocado en tienes que cumplir con esto. Ese es el mejor negocio del mundo. Y todo miedo, ¿no? cumplir de forma. Claro, Claro. Perdón, sí, pero apliquemos sin las reglas analizar del el juego. fondo. Apliquemos las reglas del juego y analicemos. Tenemos también el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, que si ustedes revisan las reglas misceláneas, ¿sí? Hace 8 o 9 años atrás, te ponían también el artículo 35. Era el artículo 33, perdón, 105. El artículo 33 y el 35. 35, me corrijo, me equivoqué. Dije 105, creo. 35, es que es tanto que me enfurece esto. Se apasiona. El 35 del Código Fiscal. Lo quitaron, ya de repente ya no lo pusieron. Como si ponerlo o no ponerlo es que incida o no incida. Si el código es el código, deviene de un acto legislativo. La miscelánea deviene de un acto administrativo, es lo que cree el SAT. El SAT pertenece al Poder Ejecutivo. Es un organismo desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Crédito Público. La Secretaría de Crédito Público es un organismo, ¿sí? Es una Secretaría de Estado que coadyuva a cumplir las funciones del presidente de la República, que el presidente de la República es el Poder Ejecutivo. Eso es lo que es quien emite las reglas misceláneas. Claro. Y dice el artículo 35 que los funcionarios facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir respecto de la interpretación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, digo, analicemos las disposiciones. A lo mejor vamos a seguir cumpliendo con las reglas misceláneas, está bien, pero por lo menos con conocimiento de causa, ¿no? Claro. Por lo menos sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Cuáles sí, cuáles no. No, y que aparte, si llega alguna revisión de alguna autoridad y quieren incidir ahí tienes la defensa y afectar en esa situación, esa parte, tenemos una defensa prácticamente ganada. Por supuesto. Y no dejarnos, porque hay muchos contribuyentes que dicen, no, es que si me voy contra el SAT, después se la va a agarrar contra mí. No es cierto, yo creo que entre más se defienda uno y la misma autoridad vea que no nos estamos dejando, pues menos se van a meter con nosotros, pero pues eso conlleva el que nosotros leamos toda esta cultura jurídica, la analicemos y lo apliquemos de manera correcta. Aquí me gustaría hacer una aclaración. Lo que dice el artículo 33, fracción provincia G, eso no está necesariamente en la cultura jurídica porque la ley lo dice, el código lo dice, vaya, ni el 35. Sino el tema, perdonen ustedes, perdonen. Sino el tema es, oye, lo está emitiendo una autoridad administrativa. Oye, la cuestión dijo que yo debo de contribuir como la ley lo dice. Se activa el 72, que habla del proceso constitucional, que habla del proceso legislativo. Entonces, y aparte lo dijo el 31, fracción cuarta, como la ley. Entonces, las obligaciones deben estar en una ley. Claro. Principio de legalidad tributaria. Eso sí, los principios... Es en lo que nos es la debemos cultura, de basar. exactamente, Claro. ahí es donde viene la cultura jurídica que se vincula con lo que la ley dice. ¿Me explico? Para llegar a un razonamiento y una conclusión. Entonces, ¿debo de hacer esto o no debo hacer aquello? ¿Debo hacer aquí? ¿Debo hacer allá? No. Y la autoridad me obliga entonces no se activa el tema de la defensa. Claro. Porque hablar de defenderse, yo más bien diría, y coincido con alguna ocasión que lo comentamos, con el contador Sergio, también le mandamos un saludo, en donde coincido con él el tema de que no es tanto una defensa. Hablamos de la defensa porque pues, ya es cómo se reconoce, ¿no? En el ámbito. Pero más bien es hacer valer tus derechos. Claro. Más bien es hacer valer tus derechos. No tanto el tema de que vengo a pelearme. No vengo a pelearme. Vengo a hacer valer mis derechos, que tú me estás violentando, que tú no estás respetando. Y que eres la primera en que debes hacer valer mis derechos porque eres el Estado, eres el gobierno. Los primeros que deben de observarlo. Soberanía nacional. Dice la soberanía nacional, el artículo 39 constitucional, dice que
La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar o alterar la forma de su gobierno. Y aquí se está constituyendo en perjuicio. Digo, que esté en beneficio no quiere decir que me debe de apapachar, no. Sí, siempre debe respetar mi seguridad jurídica. Claro. Y aquí sale también lo que establece la ley de ingresos. En su último artículo, la ley de ingresos, ¿sí?, nos menciona los requisitos de una reforma fiscal, ¿no?, de una exposición de motivos, de una iniciativa, y que ni el mismo Estado no cumple, ¿no? Y que también es importante leerlo para poder entender. Donde no se cumple y la mayoría de las cosas, y lo dije y así es. Digo, así es no porque yo lo diga, perdón, porque así nos están manifestando. La reforma fiscal no tiene eficacia en su aplicación, faltan las reglas misceláneas. La misma fracción 13 de los transitorios de la reforma al IVA, de la reforma de ISR, no dijo que el Estado va a establecer los requisitos y no ya son las reglas misceláneas. Claro. Entonces, así de sencillo. Y todas las modificaciones que surgen en el año, ¿no? O sea, esa incertidumbre en la que nos tienen a lo largo del año. La misma miscelánea, ¿sí?, vino publicada con una quinta modificación. Claro. Entonces, fíjate, ¿quién lo modifica? Ellos mismos. Claro. Entonces estamos a discreción de funcionarios, ¿sí?, que no legislan. Y todo a la luz de la supuesta cláusula habilitante. Y otra cosa que es garrafal es que si ustedes sacan un conteo de cuántos artículos contiene, ¿sí?, la ley de renta, el código fiscal, la ley del IVA, ¿sí?, en cantidad, ¿sí? No vean el último artículo, no, en cantidad, porque está el 15A, 15B, 15C, ¿sí me explico? Entonces, en cantidad, los 113, por ejemplo, 113A, ¿sí me explico? Estos son varios artículos, en cantidad. Y van a ver que hay más reglas misceláneas que artículos de ley. ¿Esto qué te quiere decir? Entonces, hay un abuso excesivo, abusivo y lesivo de nuestras autoridades respecto de lo que son esas cláusulas habilitantes, ¿no? Claro. No es que estemos en contra de ellas, no, simplemente hay un abuso. Y aparte, las mismas reglas que deben de cumplir ellos, porque nos ponen un fundamento legal para emitirlas, no las cumplen ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces, pues aquí el tema, si ellos no lo cumplen, pues tenemos que hacerlo valer cumplir nosotros, ¿no? Sí. Ese es algo muy sencillo, un principio básico, elemental. Entonces es importante y eso mismo está rompiendo el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley, así a grosso modo, es el tema que le fue reservado regular a cada ley. Principio de reserva de ley. Busquen el concepto y van a ver leguleyos, y que la facultad que tiene el legislativo, está bien, pero en concreto es eso, ¿sí? Es, ¿por qué no tenemos dos leyes que regulan lo mismo? Pues porque existe una ley suprema, ¿sí? En este país, por lo que es el artículo 133, todas las leyes son supremas. Esa famosa pirámide de Kelsen está muy padre, pero allá en Alemania, no aquí en México, ¿sale? En Alemania. Ahora, en la parte operativa es una cosa. En la parte legal, el mismo artículo 133 establece que todas son leyes supremas. Todas son leyes supremas, siempre y cuando y solo sí cumplan con ciertos requisitos que ahí mismo se establecen. Claro. Entonces, ¿en qué radica la supremacía de cada ley? En la materia que regulan. Por eso de ahí emana el principio de reserva de ley. A la ley de renta le fue reservado ese impuesto. Y ahí debo de tener todos los elementos, no en reglas misceláneas. Y si la ley no lo contiene, es que la ley, ¿sí?, no está cumpliendo con su objetivo. ¿Por qué? Porque estamos en un presidencialismo brutal aquí en México en materia fiscal. La iniciativa de reformas fiscales, para hablar en concreto de lo que tenemos ahorita reciente y que está calientito, ¿quién la presenta? La presenta el Poder Ejecutivo al Congreso. Y por mandato constitucional, si es materia fiscal, invariablemente la Cámara Origen, quien la recibe debe ser la Cámara de Diputados, los que supuestamente protegen los intereses del pueblo. Entonces, ¿quién la presenta? El Ejecutivo. Pero ¿quién la redactó? ¿Quién la diseñó? Y si viniera ahí una ley nueva, ¿quién la diseñó? ¿Quién la redactó? No fueron los diputados ni los senadores. Quien la redacta es la comisión de en la Cámara de Diputados. Ellos la redactan. Y ellos, pues, ¿pertenecen a quién? Al Poder Ejecutivo. Entonces, toda iniciativa
en esencia la redacta el Ejecutivo, adicional de que él la presenta al Congreso. En el Congreso la sancionan, o sea, la votan, dicen que sí, dicen que no, y sale la aprobación. Regresa al Ejecutivo para que, en atento al artículo 89, fracción primera de la Constitución, él la promulgue, la dé a conocer, y después inicie su vigencia. Perfecto. Entonces, ¿quién la creó? El Ejecutivo. Ahora, las disposiciones reglamentarias. Los reglamentos de todas las leyes fiscales, y todos en general, pero las leyes fiscales, lo dice expresamente el artículo 89, fracción primera de la Constitución. El presidente es facultad del presidente, del Ejecutivo. El Ejecutivo, Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. En él está el Ejecutivo, ¿sí? No en todo el aparato, además sus secretarios de Estados que coadyuvan, pero el Ejecutivo es él. Él. Los reglamentos. Ahora, las reglas misceláneas. ¿Quién las crea? Pues un organismo desconcentrado de la Secretaría de Secreto Público que pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, fíjate, la miscelánea, el Ejecutivo. Los reglamentos, el Ejecutivo. Las leyes fiscales, las iniciativas en materia fiscal y las reformas a las leyes fiscales, el Ejecutivo. Estamos en un presidencialismo brutal. Y dice el artículo 42 constitucional que no pueden recaer, es bueno, que el supremo poder para su ejercicio se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no pueden recaer más de 2 funciones en un solo poder. Claro. Aquí, de facto, el Poder Ejecutivo está legislando en materia fiscal. Claro. Digo, nada más analícenlo, analicémoslo y veamos qué pudiéramos hacer, ¿no? Pero yo creo que algo se puede hacer, porque ya es una calamidad, son muchísimas reglas misceláneas, y aparte nos quieren obligar a cumplir con ellas, ¿no? Entonces, para poder decir por decir así, no es una defensa, como dices, ¿no? Irnos a pelear, sino defender nuestros derechos. Claro. El estudio pudiéramos comenzarlo de raíz en la Constitución. Claro, sí. Digo, amigos, para que sí, claro. anoten, es un tip empezar a estudiarlo por la Constitución, después las leyes, sus reglamentos. Sí, yo me atrevería a decir, digo, a pesar de que le pueda caer mal a muchas personas que de por sí ya, no lo digo los que nos acompañan, en general, señores, quien no recite la Constitución, quien no la tenga bien conceptualizada, bien aprendida, bien entendida, no puede entender ninguna ley en este país, punto. Claro. Y sí, podrás decir, analiza un texto, sí, pues yo lo puedo leer y decir, aquí dice, aquí esto, aquí lo otro, y mi experiencia, y yo, y y tengo, sí, puedo decir muchas cosas, sí, tan. Pero aquí el tema es buscar entender adecuadamente la ley para aplicarlo. Que hace un rato que comentabas el tema de la cultura que te lleva a la planeación, por supuesto que sí, claro, pero una planeación fiscal, no tranzas y trampas fiscales, ¿no? Simulaciones que cosas, pudieran caer. Eso no es planeación, simplemente eso no es planeación, no queda, no cabe. Claro. No cabe, ¿no? O sea, la planeación es la planeación, punto. Y la planeación no va acompañada de nada sucio. Claro. Así es. Por muy raro que pueda parecer, pero no es sucio. Ante el derecho, no, esa es otra cosa. Que no sea común, bueno, esa es otra cosa diferente. Que no te gustó, es otra cosa. Que no se te ocurrió a ti, pues no te gustó, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero realmente la planeación es algo que es totalmente certero, totalmente defendible, ¿sí? Es uno de los puntos importantes de la planeación fiscal, ¿no? Que haya fundamento legal. O sea, que la ley te permita hacer lo que estás haciendo. Claro. Que sean actos jurídicos, no nada más, no hechos jurídicos, actos jurídicos, ¿sale? Para que se active lo que establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Segundo, que tengas un soporte jurídico, o sea, que tengas los documentos, las pruebas documentales que te ubican en ese supuesto de la ley, cumpliendo con las formalidades todas que la ley te dice para ese caso en concreto. O sea, lo haces a la par de la ley y ese documento que demuestra que lo hiciste como la ley lo dice, ¿vale? Soporte jurídico. Tercero, razón de negocio. Y no me refiero a la razón de negocio del que se está ahorita el 5A del código, no. Razón de negocio en el ámbito empresarial. Esto lo tengo que hacer porque así es el tema en el ámbito empresarial. Entonces debe tener una razón de negocio. Tu respuesta nunca debe de ser, es que la ley me lo permite, por eso lo hice. No, ya dijiste aquí hay gato encerrado, ¿no? No, es razón de negocio. Debidamente contabilizado. Ese es un punto importante. Quinto, que tengas ahora toda la cuestión de cumplimiento para
lo que tiene que ver con la materialidad y ahora sí la razón de negocio fiscal, ¿vale? Claro. Ahora sí, ahí se activa lo que es la materialidad y la razón de negocio fiscal, que eso también es viejo, eso no es nuevo, ¿no? Eso tiene mucho, o sea, que no se hacía, pues es otra cosa, ¿no? Que nadie podía, atención al control interno es otra cosa. Y el último requisito, ¿sí? Una estrategia de defensa. ¿Sí? Una estrategia de defensa. Ese es el último requisito de una buena planeación fiscal. Sí, claro. Y contar también con conocimiento de la parte corporativa, ¿no? Que es también una parte muy importante. Claro. Sí, ahí hay que, pues bueno, no sé, todo el mundo se basa en la SA y luego sus razonamientos son de SA y cosas así. Y pues no sé, o sea, como que se vuelve así como de costumbre, ¿no? Así como cuando alguien va a un restaurante y pide, ¿qué quieres tomar? Una Coca-Cola, ¿no? Y todo el mundo ya pide la Coca-Cola, ¿no? Pues está bien. Pero, pues digo, nada más por hacer un ejemplo. En este ámbito, pues, una SA. Y la pregunta es, ¿por qué la SA? ¿Por qué no otra? ¿Sí? ¿Por qué no otra de las reconocidas por nuestro derecho? Y ahí nada más, a manera de ejemplo, con este tipo de razonamiento en materia fiscal. Bueno, en materia jurídica general. Fíjense, todos sabemos que la principal fuente de derecho es la costumbre. La costumbre es la principal fuente de derecho. De ahí nació todo. Y el derecho está para regular la vida del hombre en sociedad. Bueno. Entonces, si por costumbre no se usa la sociedad de nombre colectivo, la sociedad de comandita simple, ¿qué tan regulada va a estar en el ámbito fiscal? Pues de simple, ¿no? Si la que más se usa es la SA, pues ¿cuál va a estar más regulada en el ámbito fiscal? Si la costumbre es fuente de derecho. ¿Por qué en alguna ocasión la zona de participación no estaba contemplada ni siquiera en la materia fiscal? Ya hace, no sé, unos 13 años, 14 años, la incorporaron. Y nació el concepto fiscal de zona de participación, que no es el mismo que está en la materia mercantil. Y está bien, porque es exclusivo de la materia fiscal. Ya buscaron que en ese ámbito todavía está más amplio el concepto de la ley de seguro social en el artículo 12 que lo que establece el artículo 17b, ¿no? Digo, nada más para efectos de que lo analicen y lo compartan. Entonces, si las otras sociedades reconocidas por nuestro derecho no son de uso, ¿qué tanto creen que estén reguladas, no? Ahí nada más de tareita, revísense el artículo 49 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Otra tareita para... La Ley General de Sociedades Mercantiles también, leerla completita porque es también muy productiva. Así es. ¿No? Ya ves, pareciera que estás en la lona, pero pues no. No, siempre hay una salida bien. Claro. Y bien. Todo por lo derecho. Siempre lo hemos comentado en diferentes pláticas aquí en Filosofía Empresarial. Ese buen actuar, tanto del empresario como del asesor, del profesional, siempre basándose en es más, la aunque ley. Incumpliste, pero en lo derecho. Y ser ético también, la parte de la ética es muy importante. Claro. ¿No? Y bueno, ya estamos llegando a la parte final. Dentro de la dinámica que podemos darle algo a nuestros colegas, a los empresarios, porque digo, aquí en CADEFI se capacitan contadores, administradores, también hay abogados, empresarios, también vemos que hay muchos estudiantes. ¿Qué le pudiéramos dar a nuestros colegas o a los empresarios? Pues igual literatura. Pues sí, algunas literaturas, evidentemente pues, no propias, que les pueden servir para efectos no puedo decir en todos los ámbitos del derecho, ¿no? Pero por lo menos en algún ámbito del derecho de hacerles llegar alguna literatura. Que nos pongan igual. Que les empiece a incursionar en lo que es la cultura jurídica, claro. ¿no? La cultura jurídica, en algún ámbito sí, con todo gusto. Sí. Se los hacemos llegar con las reglas de juego de cómo lo obtengan y con todo gusto. Claro. Bueno, o su correo electrónico y que nos pongan, no sé, que son contadores, empresarios. En general, sí, con todo gusto. Sí. Que nos manden
sus datos y les haremos llegar información, claro. Sí, claro que sí, sí, muchas gracias. Y bueno, un tema tan apasionante y más para ti. Yo creo que no es como tú lo dices, ¿no? Que mucha gente no te quiere o algo así, sino que a lo mejor lo ven diferente a otro tipo de pláticas donde pues a lo mejor la persona que da la ponencia o la plática pues no se apasiona tanto y no le entra ese coraje por esa situación en la que nos tienen diversas autoridades. Y ahorita, por ejemplo, en esta reforma para este año, hasta con mentiras que se llevan a los contribuyentes. Y yo comparto tu misma, ¿cómo poder decir? Esa pasión, esa, a lo mejor hasta cierta impotencia en la que nosotros como asesores dentro de las empresas, al momento de transmitir con los colegas, pues queremos que se lleve cierta directriz y la autoridad parece que los tiene como con un, ¿cómo le llaman a eso? Que le ponen directo a lo que son reglas misceláneas y tienes que cumplir con esto y tienes que cumplir con otro y lo que yo te diga y no una nos mercadotecnia bien dirigida en base a la claro, regla miscelánea. Y no nos enfocamos en lo que en realidad debe de incidir. Sí, por ejemplo, bueno, ustedes han escuchado, yo no he hablado aquí ni de puntos finos, puntos corrientes, pues, no. La ley es la ley, punto, nada de que puntos finos, o sea, la ley, ¿entendiste? No la entendiste, ¿no? Incluso igual de las cuestiones, pues no sé, yo pienso que yo no creo en cosas como esas, ni nunca voy a hablar incluso vean los títulos de los cursos que me hacen favor de confiarme, darlos, nunca hablo de puntos finos, puntos corrientes o la verdad de la verdad, ¿no? O sea, no, simplemente es la ley hay que verla objetivamente, pero eso sí, a la luz de haber tenido la información necesaria, que es esa cultura jurídica, para estar en posibilidad de entender la ley. Claro. Conociendo sus reglas del juego. Por eso yo tengo una frase que digo, o una recomendación más que frase, porque no soy nadie para andar haciendo frasecillas, simplemente una recomendación que es, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Y la verdad es que siempre se puede, siempre se puede. Como siempre bien dices, aprender esas reglas del juego. Así es. Y esas reglas también están dentro de la cultura jurídica y como ya vimos en la charla que me hicieron favor de invitarme, pues cómo se vincula esa cultura con la ley, cómo se hace esa amalgama para llegar a conclusiones y luego entonces poder que la ley sea aplicable, ¿no? Sí. Y de verdad, sí, en todo esto hay mucho que leer, hay mucho que analizar, la verdad hay mucho que analizar y solamente aquí, pues bueno, el que lo quiera hacer, ¿no? Claro. El que lo quiera hacer. Y yo creo que en estos tiempos, bueno, desde hace un tiempo, aquí hay menos pretexto. ¿Por qué? Porque las leyes, pues estaban en internet, ¿no? A lo mejor antes todo era pues a rascarle, a buscarle tu reglita, tu lapicito, tu fotocopia o a mano tienes que transcribir, ¿no? Ahora es tan fácil, hay herramientas que te facilitan mucho las cosas, ¿no? Claro. que te ayudan para que tengas más tiempo para estudiar, ¿me explico? Mejor no más tiempo para las redes sociales, cosas como esas o los jueguitos ahora de computadoras, todo eso que pues bueno. ¿Qué te digo, no? O sea, bueno, y pues como lo habíamos dicho hace rato, ¿no? La dinámica era, les vamos a dejar tarea, aquí el contador Miguel Ángel les va a dejar como tarea que la literatura que se les envíe se pongan a estudiar mucho y para el siguiente programa de cultura jurídica sea más dinámico el programa y participen más, hagan más preguntas, nos compartan qué fue lo que estudiaron, lo que analizaron, lo que aprendieron, qué a lo mejor aplicación tienen ahora en las empresas, en su vida profesional, que nos compartan algo. Sería la verdad maravilloso. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué te parece? Bueno, pues muy entonces bien. Tienen mucha tarea. Tenemos todavía bastantes programas para que siga la segunda sección. Próximamente les avisaremos cuándo. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado nuevamente a este programa. Los esperamos el próximo miércoles en su programa de Filosofía Empresarial. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, todo lo que nos compartes, todos los tips que nos das. Y bueno, te esperamos próximamente en la segunda parte de este programa. No, Muchas al contrario, gracias a ti, Elizabeth, y gracias a Cadefi, a todo el equipo
que hace posible que se transmita este programa. Muchas gracias, muchachos. Y a ustedes también que nos acompañan en este programa. Y de verdad, lo que su servidor se atreve a comentar, siempre es dicho con todo el debido respeto para ustedes. Y pues bueno, nada más eso. Muchísimas gracias. Gracias. Síganse cuidando, cuiden a sus familias y esperamos la siguiente invitación y aquí estaremos con todo gusto. Claro, gracias. Igual a nuestro equipo, gracias a nuestro equipo de producción. A todos los esperamos próximo miércoles. Y bueno, Miguel Ángel, te entrego un reconocimiento de CADEFI, de Filosofía Empresarial. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo Muchas tu gracias. participación y bueno, nos vemos próximamente. Hasta luego, muchas gracias.